Y un mes después resulta que siempre no dijeron, no, sabes que no te queremos, regrésate para Texas. Entonces, no han pasado 48 horas desde que nos hicieron la invitación. Quiero mencionar algo al respecto, porque uno sabe, y los pastores sabemos, y también aquí en la iglesia, cuando hay nombramientos, uno sabe que cualquiera puede ser anciano o director de escuela sabática, es lo mismo. Y entonces, pues uno sabe que es candidato, pero uno lo deja en las manos de Dios. Pero yo recuerdo el jueves en la tarde, ya tarde, que el pastor Elton de Moraes, ahora presidente de la Unión, me llamó al salón donde estaba la Junta Ejecutiva de la Conferencia de Texas. Y en ese momento como que me cayó un golpe de realidad y dije yo, ¿en qué me metí? Pero estamos en las manos de Dios, Dios sabe y también sé que es por un tiempo. Así que Dios sabrá la fuerza que tiene uno y sabrá en qué momento otra persona puede tomar la posición. También quiero aprovechar para hacer referencia a dos personas que están aquí. Una es el pastor Martín Tamayo. Pastor, ¿se puedes poner de pie? El pastor Martín Tamayo es pastor de la iglesia en Corpus Christi, así que se le lleva en la playa, y también de Alice. Y entonces él está acá porque estamos en un evento de entrenamiento. El pastor Samuel Altés mencionó de que hoy en la tarde a las 3 de la tarde comienza un entrenamiento para todos los departamentos, desde escuela sabática, sociedad de jóvenes, ancianos, diáconos, todos. Así que él viene para acá. Gracias, pastor, por estar. Y también tu esposa, también, si tu esposa puede saludar. También ella se está sentando justamente al lado del pastor. Así que bienvenidos aquí a San Antonio. Y también quiero mencionar, no hacer referencia, mencionar a un amigo que hice en el poco tiempo que estuve allí en la Unión. Y iba a decir pastor, ¿no eres pastor? ¿Sí eres pastor? Ah, bueno, todavía mejor. El pastor Gerson Pancorbo. Si te puedes poner de pie, pastor. Le voy a decir quién es él. El pastor Pancorbo es el director de comunicación de la Unión del Suroeste. Él está a cargo de la comunicación que va desde Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Nuevo México y Texas. Todo ese terreno le corresponde al pastor y hace excelente trabajo. Pastor, es un gusto tenerte. Creo que conectamos bien. Y me dijiste que ibas a venir ahora, no te creí, pero ahora te voy a tener que creer porque sí viniste para acá. Y ya me di cuenta que tuve una fotografía con la gorra puesta. Así que, ¿qué le vamos a hacer? De repente iba a aparecer allí en las publicaciones de la Unión. Gracias, pastor, por estar aquí también. Y gracias aquí a la iglesia por el momento que me dan la oportunidad de poder abrir la palabra de Dios. Me dan la autorización de poder utilizar el púlpito y abrir la palabra de Dios. Así que vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a hacer lectura de ello. Primera de Juan, capítulo 1. Cuando lo tengan, digan amén. De esta forma sabré que ya podré comenzar a leer versículos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Amén. Dice de la siguiente manera, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Inclinemos el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro, hemos abierto tu palabra, hemos orado, hemos cantado, Señor, y entendemos de que a través de todo esta liturgia, tú tocas nuestros corazones. Y ahora, Señor, que estamos con tu palabra abierta y que reflexionaremos en ella, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme comenzar con esta anécdota personal. Me gusta mucho el deporte, cualquier deporte. Si le quieren saber a qué equipo le voy de fútbol, a las Chivas, no hay ningún problema con eso. Pero también me gusta la Fórmula 1. La razón por la cual me gusta o he seguido la Fórmula 1 de tiempo atrás es porque a mi bisabuela le gustaba la Fórmula 1. Y en aquella época que yo tendría unos 7, 8, 10 años, preadolescente,
comenzando la adolescencia, yo recuerdo que mi bisabuela se tomaba el tiempo de explicarme los lunes lo que había pasado en las carreras. Y ella no era que, como hoy en día, que uno se mete en Netflix o en Apple TV y uno ve la carrera y ve lo que está viendo cada piloto y demás. No, ella seguía lo que el periódico decía. Ella leía el lunes lo que decía el periódico y después me contaba y me hacía referencia de todo lo que había hecho y de todo lo que había sucedido. Y también me contaba que en Cuba, del lado de mi madre, soy cubano, contaba que en Cuba ella escuchaba en la radio todos los domingos las carreras de Fórmula 1. Yo he seguido la Fórmula 1 a veces más de cerca, a veces más de lejos, dependiendo de los pilotos, obviamente. En la última década he estado un poquito más al pendiente porque he estado Checo Pérez. ¿Saben quién es Checo Pérez? Bueno, sí, alguno que otro sabe quién es Checo Pérez. Bueno, Checo Pérez es un piloto mexicano que nació en la ciudad de Guadalajara o en el estado de Jalisco, no estoy seguro en este momento. Así que he seguido más de cerca. Y me han contado mucho lo que significa, lo que es escuchar los motores de Fórmula 1. Ustedes saben cuando vamos en el freeway y pasa una camioneta muy ruidosa, decimos, oye, esta camioneta está bien vieja. Pero en la Fórmula 1 el sonido del motor es poderoso, es intimidante por momentos, abrumador. Y me habían contado, o nos habían contado a mi esposa y a mí mucho acerca de eso. Así que hace como unos 2 o 3 años atrás, teníamos que venir justamente para San Antonio para algo, no me acuerdo. Y decidimos parar el viernes en Austin, porque iba a ser justamente las prácticas del premio de Austin, de aquí de Texas. Dije a mi esposa, ¿qué tal y pasamos? Y no estaban muy caros, de paso, el viernes está más barato el boleto. En aquel momento, hace 3 años, estaba en como alrededor de unos $40 cada boleto, ahí enfrente donde arrancan los carros. ¿Qué experiencia? Había mucha gente. Pero déjenme decirles de que es cierto, esos motores cuando suenan, intimidan. Y por más que en el pasado me habían explicado, me habían dado detalle de lo que era escuchar un motor de un carro de Fórmula 1, nunca, miren lo que voy a decir, nunca se comparó con escucharlos de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque miren cómo comienza el primer capítulo de Primera de Juan, justamente diciendo lo mismo. O sea, no es lo mismo que te cuenten a tú experimentarlo. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y ¿qué más dice allí? Palparon. Fíjense nada más, lo que palparon nuestras manos. Juan está diciendo, miren, lo que te voy a contar, lo que yo escribo, lo que yo hablo, no es que me lo dijeron, no es un rumor, no es alguien que puso ahí en Facebook algo, no es de un influencer, no. Dice ahí el texto que lo que yo oí, lo que yo vi, y aparte lo que yo palpé, solamente le faltó el gusto y el olfato para decir lo que yo olí y lo que yo probé. Diríamos nosotros tal vez en nuestro lingo, cuando hablamos en la calle, si yo digo que la burra es parda, ¿cómo dice el dicho? Es porque tengo los pelos en la mano, es lo que está diciendo Juan. Si yo digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Y no es el único lugar donde lo dice, porque en el libro de Hechos, justamente lo estaban presionando para que negara lo que había visto, lo que había oído, lo que había tocado. Y él dijo junto con Pedro, allí lo podemos ver en Hechos 4:20, se lo voy a decir y ustedes lo pueden después corroborar. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que ¿qué? Hemos visto y lo que hemos oído. Y lo que pasa es de que en aquella época había un movimiento que decía Jesús no existió. Ya habían pasado 100 años, o más bien 70 años de que Jesús había ido al cielo. Y ya había una nueva generación de cristianos que comenzaron a filosofar y decir, no, es que esto sí existe, es que no existe. Y entonces Juan dice, ¿saben qué? Ustedes están discutiendo si Jesús existe o no. Si es tal vez mitología, si es simplemente una persona inventada, pero yo lo vi. Yo lo escuché. Yo lo toqué. Eso es lo que te voy a compartir. ¿Y qué es lo que va a compartir? Vamos al versículo 5, que fue parte de la lectura al principio del sermón.
Y miren lo que dice, este es el mensaje. Ok, es decir, ya que te convencí o te quise probar de que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, este es el mensaje. Y el mensaje es, si te pones a leer allí, es de que no hay ambigüedad en la relación con Dios. No es terreno gris. Dice el versículo 5, ese es el mensaje que hemos oído. De él os anunciamos que Dios es luz y no cae. Y no hay en él ¿qué? No hay tinieblas. No hay tinieblas en Dios. Por tal motivo, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que lo que decimos, dice Pablo, dice Juan, lo que decimos tiene que coincidir con lo que hacemos. No es gris. Dice allí, Dios es luz y no hay tinieblas. Ahora, si tú dices que tú estás con Dios, pero estás en tinieblas, discúlpame, pero con Dios no estás. Con alguien más estarás, pero con Dios no estás. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué pasaje tan importante? De acuerdo al pasaje, claro, puede haber otros pasajes y puede haber otros argumentos, pero de acuerdo a este pasaje, ¿qué determina si estoy en luz o no estoy en luz? Lo voy a leer. El versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión ¿con quién? Unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. ¿Qué es lo que suena fuerte? Pero mi relación con Dios, de acuerdo al versículo, no está determinado por cuánto tiempo puedo estar arrodillado orando, ni cuántos capítulos de la Biblia leo al día, ni cuántas veces vengo aquí a la iglesia. De acuerdo al versículo, y si tienen problemas con este pasaje, no me apedreen a mí, váyanse a Juan y apedreen a Juan, porque él fue el que lo escribió, que él dice que mi relación con mis pares revela mi relación con Dios. Y claro, tengo que hacer la pregunta, ¿cómo te llevas con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo llegaron aquí a la iglesia? ¿Peleados? Y no se anden así codeando porque me voy a dar cuenta quién vino peleado y quién no. Así que no hagan eso, de esa forma se mantiene todo privado. ¿Cómo se llevan con los hijos y con los padres? Con los hermanos, los tíos, los primos, con los vecinos, y voy a llegar todavía más acorde con la gente de la iglesia. Pues saben que yo puedo decir, yo estoy bien con Dios, pero a la hermana fulanita o al hermano fulanito no lo aguanto. Y preferimos, cuando lo vemos entrar, que tal vez se vistió mejor que nosotros ese día, y el estómago les da su sentido como que se le hace como un nudo, pero no lo voy a saludar. Sin embargo, cantamos santo, 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 porque con Dios estoy bien. ¿Qué problema nos metimos? ¿Quieres saber? Bueno, si sigues leyendo Primera de Juan, que Primera de Juan es tremendo toda la carta. Dice más adelante, si tú quieres saber cómo es, si has pasado de muerte a vida, es si amas a los hermanos. ¿Cuál es la forma de autoevaluarse? Es cómo es mi relación con los demás. Y 5 veces el texto, del versículo 5 al versículo 10, presenta 5 conjunciones que denotan condición o suposición. Dice, si decimos, si andamos, si confesamos. Nuevamente reafirmando el concepto de que lo que decimos tiene que verse.
Porque si yo digo que yo hago mucho ejercicio y me canso de aquí para allá, decir, no, el pastor está mintiendo. O si yo digo que hay que comer saludable y me como un pastel de chocolate que me encanta, pues decir, no, el pastor no es tan saludable como él dice. La forma de evaluar nuestra relación con Dios no depende, es revelada a través de nuestra relación mutua. Y el texto, porque en ese momento nos dejó desfondados, en este momento estamos perdidos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque, es decir, si Dios te presiona un poquito más, hay alguien que te cae gordo. Pero mira lo que dice el versículo 9, que fue la lectura bíblica. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el texto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si decimos, Señor, sí. Yo espero que nadie que se llame aquí Juan Pérez. Si Juan, me cae gordo Juan Pérez, Señor, la verdad que sí, me cae gordísimo, que le vaya mal, Señor. ¿Saben qué? Pues si hay un Juan Pérez aquí, hay un Juan Pérez. Bueno, Ismael Castillo, así ya, ¿no? De repente lo pensé y dije yo, Ismael, espérate. Me cae gordo Ismael Castillo, ojalá le vaya mal. Señor, esta es mi realidad. ¿Saben lo que significa? Bueno, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español o fue escrita en español. No. Y ya en el pasado, porque aquí prediqué hace como 3 o 4 meses atrás y hice este ejercicio, pero creo que vale la pena hacerlo nuevamente. Porque hay que tomar en cuenta que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en latín, ni en alemán, ni nada de eso. Fue escrita en griego el Nuevo Testamento y en hebreo el Antiguo Testamento y también arameo. Entonces, cuando uno traduce, ¿se han puesto a pensar por qué hay tantas versiones de la Biblia? Es porque las traducciones dependen de la persona que tradujo, porque el vocabulario es diferente entre todos y lo voy a probar en este momento. Sin que cambie el sentido del texto. Si yo digo en inglés, red car, ¿cómo se dice en español? Carro rojo. ¿De qué otra forma? No digan rojo carro porque es lo mismo. Palabras diferentes. Carro colorado. Vehículo colorado, carmesí. Coche, automóvil. Ustedes saben de dónde soy yo y ahorita lo voy a volver a evidenciar. De dónde soy yo diríamos un mueble colorado. Si se dan cuenta, si 2 palabras las podemos traducir al español de tantas formas sin que cambie su significado, con razón tenemos en la Biblia la versión Reina Valera, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy. Y usted me preguntará, pastor, ¿y cuál es la mejor? Te puedo contestar en este momento sin ningún problema. La mejor versión de la Biblia es la que vayas a leer. Lee la Biblia. Porque como adventistas no dependemos de una versión de la Biblia para poder llegar a la verdad. Lee la Biblia. Bueno, di toda esa vuelta para entonces poder llegar a qué significa confesar. ¿Qué significa confesar? Entonces me metí al griego. Y si digo la palabra en griego, tú más o menos vas a saber a qué se refiere. La palabra en griego es homologeo. Homologeo, pastor, la verdad que nunca he escuchado esa palabra. Bueno, así como la dije, no. Pero si la hago un poquito más y la españolizo, que de paso el pastor Gerson es español, así que él me va a corregir si me equivoco, pastor, discúlpame si me equivoco, pero si uno españoliza, la palabra es homólogo. Por ejemplo, cuando decimos, utilizando la referencia del pastor, si decimos el ministro de Economía español se entrevistó con su homólogo francés. ¿Qué significa eso? Con la persona que tiene el mismo puesto en Francia. Por ejemplo, el pastor Martín Tamayo viene aquí a la iglesia de su homólogo, el pastor Samuel Altés. Entonces, esta palabra significa, hace referencia a correspondiente o equivalente. Y si vamos al idioma griego, ¿qué conceptos en español abarca este homologueo? Bueno, abarca las siguientes palabras. Es lo mismo, estar de acuerdo,
conceder, no negarse, prometer, confesar, declarar, profesar, declarar abiertamente, hablar libremente. Es lo que significa. Entonces, cuando yo leo el texto que confesemos y trato de utilizar estos conceptos de aquí, como que me da un poquito más un poquito más real lo que me quiere decir, porque me doy cuenta que a veces la Biblia la utilizamos, el vocabulario bíblico lo ponemos muy elevado fuera del día a día. Sin embargo, el griego del Nuevo Testamento es el griego de la calle, es el griego simple, no es un griego erudito, no, es el griego simple. Por tal motivo vamos a simplificar el concepto. Así que, ¿qué significaría entonces confesar? Bueno, es estar de acuerdo, es decirle, Señor, sí, es cierto. Es no negar. Hey, ¿sabes qué? Te estás portando. No, yo no. Porque la reacción muy humana es rechazar cuando alguien me hace referencia a una mala acción. Nuestra primera reacción es negarlo, un mecanismo de defensa. O comenzamos a sacar excusas o a explicar el por qué. Pero de acuerdo al texto, confesar implica justamente es estar de acuerdo. Sí, cierto. Es conceder. No, tienes razón. No negarse. Declarar. Es cierto, no me llevo bien, es cierto. Ese es mi pecado, es cierto. Declarar abiertamente ante Dios, porque no tiene que venir a mí a contarme tu pecado, ni quién te cae mal, ni quién te cae bien. Es un asunto de tú y Dios. Pero es decir, dice el texto que vayamos abiertamente ante Dios y expresar nuestro sentir. Eso es confesar. Mira lo que dice el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 98, dice: no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Es decir, el pecado no es cualquier cosa, es algo grave. Pero el texto dice que si confesamos el pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Si es cierto que no te has llevado bien con alguien, dice el texto, puedes reconciliarte. Y voy a terminar con la siguiente referencia bíblica. ¿Qué significa perdonar entre los ojos de Dios si confesamos? Ustedes saben la historia del rey David. Ahí lo pueden ver ahí en 2 Samuel capítulo 11, donde él está en la azotea de su casa. Voy a hacerlo rápido. Ve a una muchacha bañándose, pregunta quién es ella, le dicen que ella está casada con uno de sus soldados que está en la guerra. Se la trae al palacio, platican, una cosa va a la otra, la muchacha queda embarazada, le hace saber, hey, me quedé embarazada. Entonces él dice, uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces trae al esposo de la guerra para que vaya a dormir con su esposa. El esposo no duerme con su esposa, se duerme en la puerta del palacio. Al siguiente día David le dice, ¿por qué no dormiste con tu esposa? Y el soldado dice, no, porque como su majestad, ¿cómo yo voy a dormir con mi esposa cuando mis compañeros están peleando por el rey? Así que el rey lo emborracha, y con todo y borracho se durmió a la puerta del palacio del rey. Así que al siguiente día escribió una nota diciendo, pongan a Usías al frente de la batalla, déjenlo solo y que se muera. Cierra la carta, la sella, se la da al soldado. Él trae en su mano su sentencia de muerte, va, se la entrega al capitán, y el capitán la lee, quiero pensar que la quema, y entonces le dice, soldado, vaya al frente de la batalla. Sí, mi general. Y pum, va al frente de la batalla, lo dejan solo, se muere. Y claro, más gente murió por esa imprudencia de estrategia de guerra. Y entonces el general llama a un mensajero y le dice, ve, dile al rey lo siguiente: nos acercamos, se murió mucha gente, y cuando se enoje le dices, se murió también el soldado. Ah, ok. Ahí va. Usías llega al palacio. Su majestad, reportes de guerra. Adelante. Se murieron muchos soldados. Porque les he dicho que tengan cuidado, que hay que cuidar a los soldados, tienen que hacerlo con más inteligencia. Bueno, de paso también se murió el soldado que tú querías que se muriera. Ah, bueno, pues la guerra es la guerra, ¿qué le vamos a hacer? La actitud del rey cambió completamente. Y entonces se trajo a la viuda y la hizo su esposa. El rey David, el de las mañanitas, ¿pensaban que era bueno? Bueno.
un profeta fue y lo confrontó. Y David reconoció y escribió 2 salmos. Uno de ellos es el Salmo 32. Y voy a leer el versículo 3 y el versículo 5 con respecto a confesar. Salmos 32, versículos 3 y versículo 5. Dice de la siguiente manera, creo que lo están poniendo en la pantalla, así que excelente. Salmos 32, versículo 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Leo nuevamente diciendo, aprovechando que está en la pantalla, mientras callé, versículo 3, mientras callé, mientras no quise confesar, mientras yo me subí en mi macho, se envejecieron mis huesos. ¿Quieres que tu alma se enferme? No reconozcas. Sigue en lo tuyo, sigue enojado, sigue enfadado, sigue enfadada. Pero dice el versículo 5, pero mi pecado declaré, confesaré mis rebeliones, y tú perdonaste mi maldad. Y quiero dar una evidencia del perdón de Dios. Y voy a esperar a que pongan en la pantalla Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 14, porque necesito que vean la promesa de Dios. Porque la promesa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Bueno, vamos a ver. Primera de Reyes 14, 8. Perfecto. David ya había muerto y otro rey estaba, pero ese rey no estaba portando bien. Y dice el texto, no lo dice Ismael Castillo, no lo dice la iglesia adventista, lo dice la Biblia, que el profeta fue a regañar al rey que estaba portando mal, el rey Jeroboam, y le dijo: le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Pues ¿y dónde está el adulterio? ¿Y dónde está que mató? ¿Y dónde está que mintió? ¿Y que codició? ¿Y todos los demás pecados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque de acuerdo a Dios, después de que él confesó, Dios dice de él: David anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, y guardó mis mandamientos. Ese es el perdón de Dios. Por eso Juan escribe: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y miren lo que dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos estorba la limpieza y la tranquilidad mental? Confesar. ¿De acuerdo al texto? Confesar. Dice el camino a Cristo, y termino con esto: si crees la promesa, crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, estás restaurado. No esperes a sentirte restaurado, sino di: lo creo, así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. No se trata de si me siento perdonado, se trata de que Dios dijo que nos perdona. Y yo no sé si aquí haya alguien que batalla justamente con algún pecado, alguna relación interpersonal. El sermón de hoy es de que hay esperanza. Ve a Dios en la privacidad de tu mente y confiésale a Dios que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Padre nuestro, qué privilegio, Señor, poder estar aquí ante ti y reconocer, Señor, de que somos hijos tuyos. Y que, Señor, es cierto, somos seres humanos y tenemos conflictos.
Pero también reconocemos, Señor, de que si confesamos, tú nos perdonas. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese privilegio y acceso directo al trono de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.